El animal que tuvo el juego de escondida más largo. Pero antes de todo, me gustaría que mires esto. Dime en los comentarios a qué animal se escucha. Así su nombre científico es Ochotona iliensis, pero se llama la pica ili. Antes de que descubrieran esta especie, las personas ya habían visto en las montañas un animal pequeño con patas de oso o cara de conejo y otros tipos de rumores. Pero solo fue visto unas cuantas veces en montañas. La pica no existía como especie, solo eran rumores, pero pasó algo que cambió la historia. No solo de este animal, también de una persona. En el año 1983, el gobierno chino envió a un joven científico llamado Li Weidong a investigar a las montañas de Xinjiang, a estudiar algunos recursos naturales para ciertas enfermedades y para algunos experimentos. Así, cuando estaba cubriendo un área de la montaña Himalaya, vio algo moverse, pero siguió con su investigación. Luego vio algo de nuevo. Era una pequeña cabeza de color gris. Li quería ver más de cerca, así que se acercó poco a poco a las rocas donde estaba el animal. Lo conocía, pero más tarde pudo ver el cuerpo. Li Weidong vio que el animal medía 20 centímetros. Tenía orejas grandes, piel de color gris y con puntos marrones. Li estaba fascinado con el animal, así que tomó acción. Li puso trampas cerca de las flores y más tarde pudo atrapar un ejemplar. Bajó de la montaña y envió el ejemplar a un científico de la Academia de Ciencias de China. Li siguió investigando, pero no pudo encontrar más. Li no se rindió y planeó otros viajes. Así, en 1983 y otros años, fueron más exitosos para Weidong Li. Li tuvo éxito con las investigaciones de la pica, aunque para la ciencia sigue siendo nueva. En la actualidad se sabe muy poco de ella. Así que este animal hay que conservarlo, ya que está en peligro de extinción. Los investigadores de un estudio indican que su población asciende a unos 2.000 ejemplares y se cree que está disminuyendo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UOICN, una organización internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales. Probablemente la presión del pastoreo ganadero y la contaminación del aire han contribuido a la disminución de la población de la pica ili. Aún así, no hay esfuerzos coordinados en curso para ayudar a la pica ili. Li explicó que espera cambiar esta situación y aprovechar el redescubrimiento del animal para crear áreas de conservación para la especie. Así, en 2014, unos investigadores pudieron encontrar la pica con Li de nuevo. Esto es un gran logro. En estos últimos años solo se han visto 29 ejemplares. Gracias al descubrimiento de Weidong Li, hoy conocemos la especie. Por todo su esfuerzo, Li realmente desea conservarla hoy para que otras personas la conozcan. Oye, si quieres ver más videos interesantes, mira este video. Bye.